Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Pablo Coimbra. Meditaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas, y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Estas palabras deberían estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, todos los días. Ciertamente, hay que estar preparados, porque nadie sabe el día que va a morir. Pero la hora de Cristo no es solo esa, la de nuestra muerte. A cualquier hora Cristo puede entrar y tocar nuestras vidas de un modo especial. Hoy Jesús nos recuerda que tenemos que poner atención a las cosas importantes de nuestra vida y evitar despertar cuando ya sea muy tarde. Jesús nunca nos dice que tengamos miedo de su venida, porque Él viene a salvarnos, a rescatarnos del pecado y de la muerte, a devolvernos la dignidad de hijos que por el pecado hemos perdido. Pero insiste en que estemos atentos, para que no nos encuentre despreocupados o sin prepararnos. Debemos vivir el momento presente tan plenamente como podamos, tratando de estar muy conscientes de la presencia de Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida. Hoy mucha gente vive preocupada por el fin del mundo. Muchas veces escuchamos esto. Y de tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, muchos dejan de percibir su presencia en medio de nosotros hoy, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria. Pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en tantos modos y acontecimientos de la vida de cada día. Jesús nos promete una promesa grande: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esto hace que Pedro le pregunte a Jesús: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Sabemos que Pedro ejerce una autoridad en la comunidad. Ha sido encargado así por el mismo Jesús. Por eso Jesús formula otra pregunta ante la pregunta de Pedro. ¿Quién es, dice Jesús, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal? Inmediatamente después, el mismo Jesús, en la parábola siguiente, da la respuesta. Dice Jesús: el buen administrador es aquel que cumple su misión de siervo, es decir, de servidor. Aquel que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho. Aquel que está siempre vigilante y atento. La parábola muestra que Jesús se da cuenta de que se puede abusar de la autoridad y del poder. ¿Y cuántas veces pasa eso en nuestras comunidades, en nuestra iglesia? Cuando nos referimos al liderazgo y a aquellos que tienen la autoridad en la comunidad de creyentes, la parábola destaca cuánto más tendrán ellos, los que tienen cierto poder, que dar cuenta, debido a que ostentan posiciones de confianza que viene de Dios. Y a ti, a cada uno de nosotros, nos incumbe saber administrar bien nuestra misión, la que Dios nos ha encomendado en la comunidad. En ese sentido, esa respuesta de Jesús también vale para cada uno de nosotros.
Y allí toma mucho sentido la advertencia final de Jesús. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Que el buen Señor te bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esperé este momento para poderte contar todas mis alegrías y mis angustias están en tu altar. Mis manos te doy a ser las tuyas, mis fuerzas también que sean de bendición, y todo mi ser que solo busque ser instrumento de tu amor. Lo que llevo dentro está junto a vos. Ya no son cosas mías, ahora son nuestras. Aquí están, Señor. Mis manos te doy a ser las tuyas, mis fuerzas también que sean de bendición, y todo mi ser que solo busque ser instrumento de tu amor. Mis manos te doy, mis fuerzas también, y todo mi ser que solo busque ser instrumento de tu amor. Mis manos te doy a ser las tuyas, mis fuerzas